siempre es difícil para todos, señor, señora. A todos llegamos a momentos, etapas, fragmentos de nuestra vida en donde se nos complica la historia, porque perdemos el trabajo, porque las cosas no salen como lo esperamos. Pero ¿sabe qué? Siempre vamos a salir avante de cualquier situación porque tenemos voluntad. Tenemos empatía, tenemos la capacidad de poder avanzar, tenemos también nuestra fe, nuestra creencia en nosotros mismos. Así es que hay que utilizar todas nuestras herramientas para poder alcanzar lo que nosotros queremos, Aries. Mira, Aries, el trabajo hoy va a estar a todo lo que da. Te recomiendo que te enfoques, que tengas muy claro lo que quieras el día de hoy. Anota, por favor, Aries, para que no se te vaya nada y todo lo puedas resolver a perfecto tiempo, Tauro. Los problemas, Tauro, están un poquito agobiantes, te están causando alguna serie de situaciones que no es exactamente lo que tú deseas o lo que tú esperas, pero ánimo, Tauro, tú puedes con todo, tú tienes esa fuerza, tú tienes ese poder, esa capacidad de poder abarcar todas las situaciones y tener bajo control perfecto todo lo que se te presente, Géminis. Momento de alegría, de celebración, algo hiciste bien, Géminis. En algo te portaste bien, has sido una buena persona, que te están celebrando. Seguramente en el trabajo vas a tener alguna clase de felicitación, reconocimiento, avance o proyección. Aprovéchalo, Géminis. Estos son momentos para que des un paso adelante y entonces las cosas salgan perfectas. Cáncer. Hay que meditar, reflexionar, analizar, pensar, ver qué es lo que estás haciendo, hacia dónde vas. Esos minutitos son fundamentales, mi querido Cáncer, para que las cosas salgan como tú lo quieres. Antes de avanzar, antes de caminar, antes de decidir hacia dónde vamos, tenemos que tener en nuestra mente completamente claro el camino que queremos seguir. Leo. ¡Ay, Leo! Eres Leo y te toca el león. Ojo con esto, porque esto involucra o indica que está la energía a todo contigo y si cumples años hoy, además de mis felicitaciones, bueno, pues te comento que vas a tener mucha fuerza, mucha energía, mucha empatía. Este año los Leo van con todo, les va a ir de maravilla y si tienen algún Leo cerca, mire, acérquese a ellos porque de verdad que van a tener una suerte extraordinaria. Así es que, Leo, mucho ánimo para el día de hoy. Virgo. Virgo, visualízate en la prosperidad que tú deseas. Aprovecha que la energía universal está fluyendo a favor tuyo para que lo potencies, para que tomes esa energía y la hagas más grande, más fuerte, porque en este momento si tú visualizas toda la prosperidad que tú quieres, el coche, la casa, todo lo que deseas, créeme, lo vas a lograr. Libra, hay problemas, situaciones que te tienen un poquito complicado en circunstancias de reflexión, de meditación. Así es que date tu tiempo, analiza, medita para que todo salga bien, mi querido Libra, y resuelve. Lo más importante son las soluciones. No pienses tanto en los problemas. Escorpio. ¡Ay, Escorpión querido! Bueno, pues te comento que hoy vas a tener un día extraordinario, divertido, de por sí eres simpático. Mucha gente no le tiene fe a los Escorpio, yo sí les tengo mucha fe porque son simpáticos, son amables, son cariñosos y además muy divertidos. Así es que este día va a ser extraordinario para todos los escorpiones. Disfrútenlo mucho, pásensela bonito, Sagitario. Hay que mantener el control en nuestra vida, Sagitario. De repente nos vamos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, somos demasiado afectivos o demasiado dispersos. Ojo con eso, hay que mantener el control ante cualquier circunstancia. Tocallito de signo, Capricornio. El poder es fundamental. Lo más importante es el poder de la voluntad. La fuerza de voluntad es la que va a generar que el día de hoy tú logres, obtengas todo lo que deseas. Así es que es importante que pongas los pies en la tierra para que tengas el enfoque que tú requieres. Acuario. Mira, acuarianos, ustedes tienden a ser muy racionales como signo. Ya de por sí ustedes siempre están pensando en la mejor fórmula y demás, pero hoy se tienen que dar la libertad de que el universo los guíe, de que sucedan mil cosas, de que el universo los sorprenda, abran puertas, abran ventanas y vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado el día de hoy el universo. Hay que dejar que el mundo fluya de manera positiva. Piscis. Siempre les he dicho, amigos míos, que agradecer es la fórmula para potenciar algo que queremos
que sea grande, que crezca. Y mi querido Piscis, hoy agradece todo, por favor, incluso la ropa que vistes, la comida que tomas, todo lo que sucede el día de hoy, agradécelo y vas a ver que vas a poder potenciar todo lo que hay en tu vida. Y bueno, como siempre le digo, señor, señora, el secreto de todo está en mantener una actitud positiva.